Buenas, buenas. ¿Cómo están? Vamos a hacer un live muy interesante eh, sobre la novela. Vamos a hablar de la novela de Universos, Azar y Vacío. Una novela muy maravillosa. ¿Lista? Que lo vamos a hacer con Luis. Hola, Alma. Bienvenida. Vamos a invitar a Luis y nos vamos a unir aquí. Bienvenidos a la novela. Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo vas, Vanessa? Más. ¿Bien, bien? Bien. Vamos Ah, a... bueno. Saludó Alma. Alma te escribió a ti, ¿verdad? Ayer, por Camilo. Sí, sí, sí. Alma Torres, salud. Alma está ¿Ah? interesada en el libro, que es una persona que ha estado interesada en todo el programa que ofrece Camilo. Y bueno, bienvenida. Aquí te vas a enterar un poquito de qué consiste todo el tema. Bueno, Excelente. bueno, Bueno, a mí me yo les... gustaría, Vanessa, que empieces tú, que habíamos quedado. ¿Qué, qué opinas tú? Sí, claro, de leer las partes importantes. Bueno, de verdad que todo es importante. Una vez que uno entra a este libro, mucha información valiosa y de verdad que le va enseñando a uno a expandir su conciencia, ¿no? De lo que uno piensa de la vida. Te van mostrando caminos diferentes a lo que tú vives hoy. Y eso te va retroalimentando tu propia vivencia, para ponerlo así, ¿no? Hay Yo quiero una parte, preguntar, antes de que empieces, quiero preguntar a ti, pixelada y se corta por partes. Cielo, porque no lo sé. Me gustaría que nos respondieran porque yo te estoy viendo a ti pixelada y por momentos se te corta lo que dices. O si soy yo. eh, pero ahora sí te veo bien. ¿Y a mí? ¿Sí me ves bien? No, se te desfigura la cara todo, no sé por qué, pero no sé si es mi internet o el tuyo. No Chicos, sé. ¿Nos ven bien o no nos ven bien? Alma, tú nos puedes contestar. Es Está verdad. pixelado y se corta a veces. ¿Quién está pixelado? ¿Vanessa o yo, Alma? ¿Quién de los dos? ¿Quién está pixelado? Bueno, bueno, dale. Empieza a leerme. Sí, Vanessa, eres tú, Vanessa, la que se está pixelando. Ay, Mira a Dios. ver si. Bueno, ahí te estás bien en este instante. Y que tú también, Ahora Luis. está buenísimo esto. Ay, no. Bueno, Bueno, toca empezar así. sí. Eh, ¿Tú tienes ya las partes ahí? Sí, yo tengo la parte del libro donde se habla del tema. Vamos a coger dos temas del libro para que sepan ustedes. Empieza. Vanessa va a hablar de parte del universo 6, creo que es, Vanessa, Ujú. del universo 6, y yo hablaré del universo 1, sí, del primer universo. En ambos casos, vamos a contarles el contexto de esta lectura que es interesante. Estamos hablando de una novela, ¿sí? En la que un personaje llamado Tomás, eh, lanzando un dado al aire, le van a salir 6 oportunidades para escoger qué tipo de profesión iba a estudiar o qué tipo de vida iba a tener. Entonces, al lanzar este dado al aire, se le abren precisamente un portal donde le aparecen seis Camino. alternativas de su vida, Ujú. 6 caminos.
Y entonces entra en un proceso del universo cuántico donde aparecen los mundos paralelos y cada una de esas vidas las vive en la cabalidad. ¿Qué ocurre? Que todas las vidas son válidas, pero ¿qué ocurre aquí en este contexto? ¿Me oye? Sí, ¿Ah? que son válidas y son distintas entre ellas, porque son 6 cosas que él quería hacer, pero no las podía hacer solas en una sola vida. Eh, Entonces, pues, 6 vidas. ¿Ah? Y donde se unen también gente que va a verse también en otras vidas, las mismas personas personas viviendo un universo paralelo, viviendo conceptos paralelos. lo mismo en diferentes universos. Sí, exactamente. Exacto. Entonces, los que no saben qué es la energía cuántica, ¿sí? La física cuántica y todo este tema de los mundos paralelos, les voy a explicar un poquito. De hecho, en el canal de Camilo he subido un video que explica esto con un ejemplo, pero para que lo entiendan, un mundo paralelo es en el que, digamos, en este momento yo tengo una lámpara encendida, eso es lo que dice el video, yo tengo una lámpara encendida en este video, en este momento del mundo que yo vivo. Pero en el mundo paralelo, viviendo la misma situación, la lámpara está apagada. O sea, son mundos paralelos y explica perfectamente qué es un mundo paralelo con diferentes características. En este mundo que tenemos nosotros, Estados Unidos es la primera potencia mundial. En ese otro mundo paralelo, la primera potencia mundial podría ser China, por decirlo así. Entonces, eso es lo que hace referencia a esto. Pero al final, se viven las mismas realidades en diferente contexto. Y eso es lo que sucede con este libro. Escribe en el libro. Lo que hace que el libro sea tan interesante. Entonces, en ese momento dado, aquí lo que tratamos es de que ustedes, entendiendo lo que consiste la temática del libro, con una novela en la que él va a vivir 6 vidas, va a lograr esto. Sí, sí, Yo díganme esa. quiero leer esta introducción para que ustedes sepan más a fondo de qué trata, puedan ustedes interpretar mejor lo que vamos a hablar, ¿no? Dice, ¿se atrevería a decidir su vida con un dado? Tomás, sí. Cuando termina sus estudios de secundaria, enfrenta una grave crisis existencial al definir su futuro. Eso nos pasa a muchos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a estudiar? Se le ocurre hacer una lista con las 6 opciones que más le apetecen, pero no encuentra una forma racional de escoger una. Entonces apela al azar para que le ayude a elegir utilizando un dado y se jura respetar el resultado. Lo que jamás pensó fue que lanzar ese cubo al vacío se convertiría en un mágico portal que lo conectaría con lo inimaginable. Porque aún desconociendo las leyes de la física cuántica y sin jamás proponérselo, abrió 6 universos paralelos. Y eso es lo que pasa, que nosotros no nos imaginamos que tenemos líneas de tiempo, ¿sí? Que están viviéndose a la par y que nos pueden dar información de lo que podemos hacer, ¿no? Al generarse la decisión multiversal, cada uno de sus avatares, que son avatares, no podían imaginar que su propio mundo sería solo una copia derivada de un estocástico evento. Esta exótica familia de 6 vidas paralelas, interconectada por oníricas experiencias, conducirán a tratar con fantásticas aventuras, desconcertantes personajes y el entendimiento de su verdad. Y eso es lo más importante del libro, que te ayuda a encontrar tu verdad. Y tú la vas a empezar a pensar cuando lees el libro, vas a empezar a relacionar los temas y te va a interesar buscar tu propia verdad, tu propio propósito. ¿Sí? Y sigue, pues había retado el infinito juego de la existencia que no puede atarse a una simple conciencia, ¿sí? Porque no es simple, hay una conciencia, ¿sí? Que está dividida en estos universos donde se viven diferentes vidas, pero que a la final están unidas por esta conciencia y de que es la física cuántica, ¿no? Maravilloso. Eso es lo que es el libro. Y aquí lo importante también es que compartir con ustedes de que Camilo Nazar, que es el escritor de este libro, él es un hombre muy exitoso, es una persona que ha triunfado en la vida notablemente, es un hombre ya de 70 años, pero ha tenido los triunfos más increíbles, tanto a nivel personal como a nivel económico y como a nivel profesional. Estamos hablando de una persona que tiene un destacado recorrido inclusive político, o no político, sino en temas más bien como trabajando en el IDU, en Colombia, o sea, temas importantes. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que él, con medio de esas vivencias, él
se creó este libro con base a unas dudas que él tenía en la vida, porque él se dio cuenta de que con el proceso de su vida, él se estaba cuestionando muchas cosas que normalmente uno no se cuestiona sino en cierto momento de su vida. Y él se los empezó a cuestionar y ahí fue donde empezó a recrear en plena pandemia este libro. Y eso es lo interesante, porque entonces él está contando parte de sus vivencias dentro de ese mundo paralelo y cómo él empieza a idearse este mundo, estos mundos, pues. Y en este proceso, él está enseñando cómo es que se logra el éxito de cero a lo que logró él, porque cada uno de estos mundos, las personas son exitosas en su forma de vivir la vida con todos los situaciones difíciles y que todos llegamos a tener, pero lo que él quiere enseñarnos es que hay una manera de que este libro, leyéndolo una sola vez, te vas a entretener, pero leyéndolo 2 veces vas a encontrar temas que te van a servir para desarrollarte a ti mismo, como para que logres éxito en la vida, porque eso es una copia de la historia de vida, dado el éxito, arrancando de cero. Y eso es lo que él trata de explicar en el libro, que sea un libro no solamente para aprender y divertirse, sino también para que le sirva a uno y encontrar uno su propio propósito. ¿Quién es Camilo Nazar Moore? Que me parece importante dejarlo en el video. Nació en Bogotá, Colombia, en 1954. Ingeniero civil y máster en economía de la Universidad de Los Ángeles. Master of Science en Public Engineering de Stackley de University, Glasgow, Scotland. Fue becario del British Council. Se ha desempeñado en cargos públicos como director técnico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, gerente general de la Corporación Colombiana para la Amazonía, Araraquara, y director general del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Ha sido consultor en ingeniería civil, ambiental y evaluación de proyectos, además de constructor, empresario y consultor de las Naciones Unidas. También ha sido miembro de distintas juntas directivas, ha escrito varios artículos técnicos en revistas especializadas y es autor del libro de poemas Al Dila. Ese es otro libro de poemas hermoso. Si quieres empiezo con el texto. Dale, dale. Entonces les queremos leer una parte del libro. Hay muchas, pero esta es hermosa. Y ellos descubren en el universo 6 un evangelio del amor. Y ese evangelio es muy interesante porque uno diría que viene, o sea, de lo que nosotros vemos de la Biblia y de lo que hemos estudiado, este es un anexo muy interesante que podría ser, ¿no? Entonces dice, en este Dios que es amor y compasión infinita, no tiene interés alguno en juzgar y menos en castigar, pues a través de la libertad y del error el hombre debía encontrar el camino de la superación y la verdad. Y esto es muy sabio porque el error precisamente es lo que te lleva a encontrar tu verdad, el fracaso, ¿sí? Las equivocaciones. Y dice, recordaba en varios parajes que el mal que haces a otro te lo haces a ti mismo y hace a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Por eso este evangelio predicaba el amor, la compasión, la hermandad, la caridad, el perdón, el desarrollo espiritual, la reencarnación, la tolerancia, la generosidad, la humildad y la resurrección de Jesús. Todo lo que implicaba violencia, venganza, guerra, ira, castigo, amenaza, hipocresía, daño al prójimo y discriminación de pueblos o géneros era condenado con la convicción de que la esencia de Dios no admite ni puede contener tales elementos. Y eso es algo que él dice, Dios cómo va a querer el mal hacia las personas y hacia las mujeres, ¿no? Que en ese entonces las mujeres eran apedradas y hacían actos indebidos, ¿no? En el libro, María, la madre del Nazareno, era una mujer virtuosa y madre de varios hijos, siendo su virginidad un concepto espiritual que destacaba su inmaculada pureza y su ejemplar vida. Jesús, por su parte, era un ser humano especialmente bendecido, cuyo inmenso esfuerzo personal, infinita capacidad de amor por el prójimo e inconmensurable desarrollo espiritual lo elevaron a la divinidad, a tal punto que Dios lo había hecho su hijo predilecto. Hola, Wilma. Saludos desde Payas.
El Ah, autor es Camilo Nazar Moore. en- la- Camilo Nazar Moore. pueden ir a la cuenta de Instagram Camilo Nazarbur y ahí van a ver los links de los libros y el webinar que estamos ofreciendo si lo quieren adquirir. Inducía, entonces dice, el Evangelio del Amor únicamente tenía dos mandamientos. El primero, sentirse, asimilarse y reconocerse como parte de Dios, que es la verdad, la compasión y el amor sin límite, para así amarlo con toda el alma, corazón y mente. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo, por ser su compañía y reflejo, ya que todos los hombres provienen del mismo origen y convergirían en un único destino. Recordaba en varios parajes que el mal que haces a otro te lo haces a ti mismo y haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Inducía al establecimiento de dos sacramentos, el bautismo en nombre del Espíritu Santo y la comunión en nombre de Jesús. El primero no para sanar un pecado original, sino para recibir la gracia del más grande de los espíritus. El segundo, sin ritos ni ceremonia, sino integraba a cualquier sencilla comida donde cotidianamente se recordaba con amor sus enseñanzas y se rezara con devoción el Padre Nuestro. En este Evangelio no había espacio para ambiciones personales de poder o riqueza material, no existían ataduras artificiales ni jerarquías eclesiásticas, ni humano alguno podía arrojarse a ser un puente único y especial con la divinidad. El matrimonio, por su parte, era un acuerdo espiritual, civil y social que existiría mientras existieran la pareja, comunión, respeto y amor. Al acabarse eso, se hacía más bien a las personas deshacer el vínculo y liberarlos para que buscaran en la independencia su propia senda, bienestar y, si lo deseaban, otra pareja. En una hermosísima parábola decía el Nazareno, al mundo habíamos venido a dos cosas. Escuchen esto, a cumplir misiones y aprender lecciones. Esto es muy interesante. Vienes a cumplir un propósito de vida, una misión, encontrar tu verdad y aprender lecciones para volverte puro, puro en tu esencia, espiritualmente. Por eso, más que apurarse por atesorar bienes materiales, había que hacer el bien y siempre tratar de ser feliz, ya que al morir, los únicos tesoros que nos llevaríamos eh, serían lo aprendido, el perdón otorgado, el amor sembrado. En el contenido quedaba establecido que quienes siguieran a Jesús en su camino como discípulos o sacerdotes debían ser personas comunes, humildes y bondadosas que se dedicaran a ayudar, a hacer el bien, servir al prójimo, transmitir el mensaje y evolucionar espiritualmente. Podían casarse y no importaba su género, dado que no existía distinción o prerrogativa por tal causa. Además, el discípulo más amado de Jesús no era un hombre, sino una mujer, correspondiendo a la figura de María Magdalena, quien fue la primera persona en verlo resucitado, a quien confió muchas enseñanzas y secretos contenidos en este Evangelio. Según este texto, todos los hombres tenían la posibilidad de interactuar directamente con Dios, pues Él no era exclusividad de hombre alguno, ni se encontraba en lugares o objetos, sino en el interior de las personas. Incluía una frase del Evangelio de Tomás: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Quien descubre el significado de estas palabras no experimentará la muerte. Y esta versión apócrifa del Nuevo Testamento es el llamado Evangelio del Amor. ¿Qué les pareció? Increíble, ¿no? Y es muy interesante. Y es que aquí lo importante de esto es que Camilo Nazar hoy en día está leyendo la Biblia y él pues está tratando de extractar de ella de la mejor manera posible, entenderla pues para poder precisamente comprender todo esto de cómo fue que le llegó a él este entendimiento, y él decidió leerla hoy en día lo está leyendo después de haber escrito el libro. Pero él dice algo muy claro, y es que algo que es cuestionante para muchas personas, para otras no. Él lo que dice es que no ve muy claro cómo una Biblia que supuestamente enmarca a nuestro Dios tiene tanta violencia dentro de ella hasta el Nuevo Testamento, en el que hay mucha violencia en todo el proceso de la historia de cada personaje de la historia sagrada. Hay matanzas, hay asesinatos, hay una cantidad de cosas
que, que no deberían ser parte de lo que pregona la Biblia, ¿no? Que es el amor. Y por eso es que cuando llega Jesús, Jesús dice que hay un nuevo mandamiento para todos, que es amar a todos por igual, ¿no? Sí, sin importar quién sea. Ese es uno de sus nuevos mandamientos que él pone, ¿no? Entonces, amarás a tu prójimo. O sea, todo este tipo de cosas son las que él enmarca, que siendo que Jesús no fue el que escribió la Biblia ni el Nuevo Testamento, sino fueron sus apóstoles, los encargados de ello. Jesús en este momento, para él, es una concepción de que él es amor puro y lo que él pregona es amor. Y este evangelio que dice Camilo, que él pues lógicamente lo extracta con su conclusión, es que este evangelio es el verdadero evangelio de Jesús. Y tiene mucho sentido si lo miramos así. ¿Tú qué opinas, Vanessa? Sí, sí, claro. Incluso Baruch Spinoza, que es un filósofo que yo estudio hace más de un año, que incluso si quieren aprender pueden ir a mi canal de YouTube, Vanessa Cárdenas Mentora, y en un podcast ahí hay varias clases. Y él precisamente nos enseña que el Dios está dentro de ti. Prácticamente hay un poema de Albert Einstein que hizo con base al Dios de Spinoza, que es muy conocido. Y dice eso, encuéntrame en el mar, en la sonrisa de un niño, en tus buenas acciones. No vayas a una iglesia a adorarme, no me adores en una figura. Búscame en tu corazón, como ve dentro de ti y búscame, ahí estoy yo. Entonces lo que hizo Baruch Spinoza fue eso prácticamente con la Biblia, fue describirla y fraccionarla para ir al fondo y encontrar ahí cómo había sido escrita, por quién. Se dio cuenta que había muchos errores cronológicos, que eso había sido más por la emoción que por la verdad, que ahí priorizaba lo que el rey de la época o la persona que tenía un mando era la persona que tenía el control y quien daba esa información. Entonces, tú te pones a leer y a pensar todas estas cosas. Yo estudiando a Baruch Spinoza hace más de un año, sus libros, y ahora viendo este libro de Camilo, no, todo en el universo, que tú le pones atención, te vas uniendo en información que te va llegando más y más para que tú aprendas ese camino y lo hagas bien, ¿sí? Entonces, si ustedes están aquí escuchando este video, es una gran oportunidad para que ustedes abran su mente y realmente profundicen en los temas. No se queden solamente con lo que están viendo acá, con lo que observan de la vida, sino que vayan, investiguen. Y eso es lo que nosotros queremos también promover con Luis, la lectura, la investigación, y con Camilo. Yo también soy escritora. Es muy importante escribir también. La escritura nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a crear, nos ayuda a llevar sabiduría, incluso a nosotros mismos y a otros. Entonces, estas habilidades que son tan importantes en la vida y que a través de aquello podemos ir más allá de lo que nosotros creemos. Y un libro que te está dando estos universos para que tú mismo te des cuenta de que no te encasilles. Hay una frase muy interesante aquí que dice: la vida no es una esquina. La existencia no se puede representar como una única calle, sino como una esquina donde siempre existen distintas alternativas esperando a ser descubiertas por la imaginación, ¿sí? Precisamente es el puente para llegar a esas dimensiones, es la imaginación, la creatividad, la conciencia. Entonces, no te quedes solamente con una opción o lo que tú crees que es verdad, que es así. Ve más allá, profundiza, mira todas las posibilidades que hay. Y por eso aquí se abren 6 universos para darte a entender que tú puedes crear la vida que tú deseas, como quieras, y que a la final todo lo que tú piensas está viviendo en otra línea de tiempo paralelamente, sea bueno o malo. Y eso es lo que tú vas a traer precisamente a tu vida. Por eso que un proceso para manifestar es la certeza. Tienes que tener certeza de que va a ser. Y punto, no hay duda. Y esto te ayuda a eso, a tener certeza, a pensar tu vida de una forma distinta, a verla con otras posibilidades, pero siempre hacia la abundancia, hacia lo que te hace bien, hacia lo que te lleva al progreso. Luis. Entonces, eso vemos en este universo número 6 en el que el personaje
en este universo número 6, él creo que une las demás, tiene un contacto directo con las otras universos paralelos, ¿cierto, Vanessa? Es ahí donde se genera este contacto. Y eso es lo interesante del libro, porque a medida que él va viviendo sus universos en ese orden, desde el 1 al 2 al 3. El 6 es finalmente cuando él se vuelve una persona espiritual. Una persona espiritual, como un iluminado, digámoslo así, y una persona más concreta en su proceso. Y entonces eso es lo interesante del libro, que precisamente él se imaginó una historia totalmente, 6 historias diferentes, pero de la misma persona vividas a un mismo tiempo. Eso es lo que hace interesante todo el libro. Aquí lo importante es que ustedes pueden, por ejemplo, si quieren ver más sobre este tema, es un libro que solamente vale $15 en este momento, ¿sí? Es una oportunidad de ver un libro. ¿Cómo? Vale 20. Vale 20. Debe ser que te confundiste con otro. Bueno, vale $20. Y en este precio que tienen que seguir ustedes para el libro, van a poder ver todo esto que estamos diciendo, pero adicionalmente, si ustedes quieren profundizar en el tema, lo cual sería ideal porque él él hace una masterclass, nos hace una masterclass, prácticamente un curso, en el que van ustedes a poder entender mucho más claramente conceptos del libro, ¿sí? ¿Cómo fue que recreó el libro? Los explica en diferentes webinars cada uno. Para que cada uno de los universos, él hace una explicación del libro. Y eso es lo que, ¿en qué ventajas tiene para ustedes eso? Que de esa manera él va a explicar cómo es que esa concepción de cada universo, en un momento dado, cómo puede repercutir en la vida de uno, pues para lograr entender cómo puede uno encontrar su propósito, ¿sí? Y eso es lo interesante del libro. Por eso es que él dice que hay que leerlo 2 veces. La primera, te recreas, te diviertes, y en la segunda, encuentras de pronto la alternativa de si lo estudias y lo analizas, vas a encontrar un propósito para poder proceder con tu vida de aquí en adelante, ¿no? Eso es lo interesante de este libro. Y hay otro webinar también que les tenemos incluido, que es un webinar donde hablamos donde él nos enseña a diferenciar las verdades y mentiras en diferentes ámbitos de la vida. Es muy interesante porque él lo toma como unas capas, ¿sí? Y a medida que tú vas sacando esas capas, te vas dando cuenta de las verdades y mentiras de la gente, de las verdades y mentiras que hay en el trabajo, de las verdades y mentiras que tú misma, tú te echas, o con tus relaciones, tu pareja. Entonces, como que te abre la mente como para entender cuándo estoy haciendo yo eso, cuándo me están haciendo a mí eso, ¿no? Y a través de qué hay detrás ahí que me están haciendo hacer eso, ¿no? Entonces, es bien interesante. La masterclass queda para escucharla las veces que uno quiera. Esto para siempre, exactamente. Qué buena pregunta. Para toda la vida te queda esta información. La masterclass, el webinar y el libro. Y todas las actualizaciones, porque la idea es ir llenando ese curso, lo vamos a ir llenando de información valiosa para ustedes. Nos vemos con el escritor una vez cada 8 días. Y ahí hacemos videos, montamos y siempre tocamos un tema específico que le vamos a ir subiendo al curso para que ustedes tengan información complementaria siempre. ¿Verdad, Luis? Sí, cierto. Y otra cosa que es importante que la sepan, este libro ha tenido una crítica tan buena, sí, sobre diferentes entidades que ya ha llegado al conocimiento de Netflix. Este libro está nominado, está programado para que sea una serie en Netflix. Ya sabemos que son 6 universos. Posiblemente cada universo sea una etapa de Netflix. Va a ser algo interesantísimo. Sí. Porque lo están estudiando, ¿me entienden? O sea, estamos hablando de un libro que realmente tiene una trascendencia, que acaba de ser lanzado y ya tiene ese interés de parte de esas autoridades que administran Netflix. Aquí están preguntando algo más, Vanessa. ¡Qué belleza! Hoy de seguro entro a mi cuenta de Hotmart para apartar mi libro en su clase. Gracias. ¡Ay, qué bueno! Alma, tú tienes el link ahí. Tú puedes ir a la cuenta del escritor y ahí está el link que dice compra aquí la masterclass con el libro. Creo que se llama así. Y ahí sí. La puedes... Vale $47 para el que esté interesado. $47 donde adquieren el libro, solo pago. Adquieren la masterclass, todos los webinars, unos bonos adicionales a pertenecer a un club de Facebook, ¿sí? Donde él tendrá algunos con el proceso de la venta de este libro,
va a participar y poder leer todo lo que ustedes piensen, todas las preguntas que ustedes tengan, y créanme que eso lo hace más interesante. Recordemos esto, de que al ser tener la posibilidad de subirse a Netflix, eso va a generar una gran interés a medida que vaya creciendo el público que lo termina adquiriendo, ¿sí? Aquí alguien preguntó algo más. Sí, y ya he comprado otras cosas, $47 bien invertidos. Así es, que valen la pena, que lo nutren a uno. Fíjese que él habla mucho de los sueños. Dentro del libro, Tomás se encuentra con los sueños. Y él siempre se ve viviendo algo que va a vivir en sus vidas paralelas. Por eso es que los sueños son tan importantes, porque te están mostrando algo que tú debes parar bolas, poner atención, ¿sí? Como ¿por qué esto? ¿Sí? Tal vez una vida que tú estás atrayendo aquí, tal vez un mensaje para tú poder llegar allá, ¿sí? Es algo súper interesante. Entonces, aquí es un ejemplo, dice, Tomás sintió en el sueño que ese singular alter ego vestido con sotana lo conducía con delicadeza a un inmaterial mundo donde se podía observar el interior de las personas como esferas de diversos brillos y colores. Y aquí Tomás se vio en este universo que era el 3 se vio lo que iba a terminar él siendo en el universo 6. Y aquí es que explica precisamente el webinar que le estamos dando adjunto, el de las capas, ¿sí? Estas esferas, formas en que combinan la verdad y la mentira dentro de un individuo, se expresan en su alma como 3 esferas concéntricas, similares a una cebolla. Y en cada una de tantas capas como asuntos, personas o temas le incumben a un personaje. A su vez, le manifiesta que en cada capa convivían 2 hemisferios totalmente excluyentes que luchan mutuamente por conquistarse y dominar la esférica superficie, donde uno representa las fuerzas de la verdad y de la luz, y el otro de las mentiras y la oscuridad. Eso es lo que vivimos los seres humanos, la luz y oscuridad, ¿sí? Y a veces nos dejamos llevar por la oscuridad cuando no tenemos esos valores bien definidos de nosotros, cuando no tenemos nuestro propósito, cuando no hemos encontrado nuestra verdad, somos bastante manipulables para ir hacia la oscuridad. Esto es un libro de luz, ¿sí? Y es interesante entender estas fuerzas, cómo las describe él, y precisamente hay un webinar explicándote esto específico para que lo entiendas. Él habla sobre esa cebolla, sobre la cebolla, sobre el concepto de la cebolla o de las esferas, ¿sí? Y otra cosa, un cuestionario también. De ahí sacamos sí. un cuestionario para profundizar ustedes en esas verdades y esas mentiras, tanto tuyas como las personas, y más allá, y así tú puedas encontrarte mejor. Eso también viene incluido. No, y algo interesante, como lo decía Vanessa, porque en este concepto de las cebollas y todo esto que lógicamente está explicado en esa clase que él da, todos tenemos dentro de nosotros verdades y mentiras, sobre todo cuando somos más jóvenes. A medida que somos más jóvenes, nosotros convivimos con mucha verdad y mucha mentira. Verdades que nos decimos o que las conocemos y que las hemos vivido, y mentiras que nos decimos, que nos las creemos y las convertimos como parte de nuestra personalidad. A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que uno tiene que irse zafando de esas capas, porque esas mentiras lo están llevando a uno por caminos equivocados. Eso lo explica él. ¿Cómo, Vanessa? Autoengaño. Exacto, es un autoengaño. Entonces, cuando hacemos... Buenas, hola Santi, ¿cómo estás? Entonces, cuando hacemos entendemos ese concepto de la vida en el que nos decimos mentiras, es como, pues voy a poner un ejemplo. Cuando se hace un currículum y queremos resaltar cosas que no son reales de nosotros, en ese currículum estamos poniendo cosas que no somos nosotros. En este momento estamos montando mentiras y podemos vernos abocados más adelante a confrontar esas mentiras de una manera tal manera que nos van a analizar como, tú dijiste mentiras, eso no es cierto. Y si lo investigan a uno, peor. Entonces, cuando uno empieza a convivir con esas mentiras, empezamos a desarrollar en nosotros una personalidad que finalmente no es. Y la única manera que tú vas a salir de ese espectro oscuro es llegando a capacitarte a ese punto para que esa mentira se convierta en una verdad. Y es ahí donde tenemos que entender que cada día estamos sembrando consciente o inconscientemente nuestro futuro. Pero si lo sembramos conscientemente, es algo
opcional, ¿no? ¿Qué tipo de futuro queremos sembrar? Pero al final, toda cosecha es obligatoria, ya sea porque lo hagas consciente o inconscientemente. Si lo haces conscientemente, administrarás tu futuro. Si tú lo haces conscientemente, administras tu futuro. Y sabrías qué vas a cosechar al administrarlo tú. Pero si no lo haces así, ¿cómo se llama eso? Lo vamos a nombrar el destino. Ese es el destino, el fatum. Eso. Y fíjate, Entonces, ¿cómo? no, dale. Ya termino. Entonces, tú puedes decidir vivir en automático, ¿sí? O administrar tu recorrido. O vives en automático dejando que la vida te pase o administras ese recorrido. Si lo administro, ¿qué va a suceder? Yo sé qué es lo que voy a cosechar. Si vivo en automático, no sé qué va a suceder y lo vamos a llamar destino. Fatum. Puede ser malo como puede ser bueno. Eso es lo importante de entender esto. ¿Qué vas a decir, Vanessa? Y acá hay una frase, y así vas a encontrar frases de todo el libro que yo te recomiendo que las escribas y tengas unas notas cuando vayas leyendo el libro. Yo leí un trabajo a él muy interesante, que yo le saqué nota de todo, me tardé una semana leyendo el libro y sacándole nota de todo. Y aquí dice, por lo tanto, finalmente solo deseo decirle una verdad. A los problemas no hay que buscarle culpables, sino soluciones. Y te da siempre frases así que tú dices, wow, es verdad. ¿Sí? Hay otra frase que la saqué también de un mentor que dice, los problemas son proyectos. Mira los problemas como proyectos. Entonces, cuando tú empiezas a entender y empiezas a llevar esto a tu vida, ya no te encasillas en las cosas, por ejemplo, y ya le buscas soluciones y conviertes problemas en proyectos precisamente para salir bien y hacerlo bien, ¿no? Entonces, y así, los éxitos encumbran el ego, pero entender y asimilar los errores ennoblece el espíritu. Fíjense esa frase maravillosa. Nunca esperes que tu vida sea una cadena ininterrumpida de éxitos. Primero, porque el mundo no lo permite. Y segundo, porque no te conviene. Buenísimo, ¿no? Entonces, otra cosa también invitarlos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos enviando información para que se unan también. Todo lo van a encontrar donde Camilo. Vamos a hacer un en vivo esta semana, no, sino la otra, porque él está viajando. Entonces, tal vez pudiera ser el viernes, no sabemos, pero con seguridad la próxima semana. Y así ustedes puedan participar con él en vivo en una masterclass también gratuita. No, escucharlo. Créanme que cuando uno es con tanto éxito, uno queda, o sea, tener esa oportunidad de hablar con grandes personajes de la vida, ¿sí? Que han logrado el éxito, que es el que uno quiere llegar. Uno entiende que todo se basa en el propósito que uno tiene en la vida, ¿sí? O sea, si uno tiene un propósito y se lucha por él, se termina logrando poco a poco, paso a paso. Todo tiene un proceso. Eso es importante entenderlo, que todo se hace paso a paso y eso es lo que él enseña. No podemos buscar victorias rápidas en la vida. Tenemos que buscar aprender de cada experiencia, porque cada experiencia nos va a traer situaciones que de pronto no las queríamos, pero ¿saben qué? Para el propósito era necesario vivirlo. ¿Por qué? Porque el propósito precisamente necesita que nosotros, como somos los gestores, que entendamos los pros y los contras de ese propósito. Cuando entendemos eso, vamos encaminados indudablemente hacia una ruta específica que sería la única forma de llegar a lograr ese éxito, ¿sí? O sea, entender que todo paso a paso que estamos ejecutando en nuestra vida es necesario para lograr ese propósito. Y este libro precisamente nos lleva a entender eso muy, muy, muy bien. Y eso, por eso les digo que escucharlo a él va a ser para ustedes algo muy enriquecedor, porque podrán formularle preguntas que valdría la pena que ustedes quieran escuchar a una persona que realmente le gaste el tiempo a esto. Quiero decirles algo, para que una persona de su nivel esté metido en una red social donde él tiene otro estilo de vida muy diferente, no es fácil. Él por eso ha solicitado que nosotros seamos los que le administremos sus redes sociales para que pueda ustedes conocer este gran libro. Él tiene forma de difundirlo económicamente hablando y regarlo por todas partes, pero a él le interesa tener la comunicación directa con ustedes. Y esa es la oportunidad que tienen ustedes de poder conocer a esta persona, ¿sí? Está dando la oportunidad de escucharlo. Eso no lo recibe todo el mundo.
Yo tengo el privilegio porque afortunadamente para mí él es un primo mío, pero es que yo no, es decir, estamos hablando de algo que, que, que tengo el privilegio, pero no todo, yo quiero compartirlo y por eso estoy invitándolos a que escuchen a una persona que ha logrado el éxito que todos queremos llegar a tener. ¿Sí? ¿Qué dices, Vanessa? No, perfecto. Yo lo que vamos a hacer es que una masterclass la semana pasada se la vamos a compartir, pero ustedes tienen que ir. Voy a colocarla en el link, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar al grupo. ¿M? Voy a Eso. colocar el texto para que ingresen al grupo, ¿ok? Y ahí voy a colocar la masterclass para que la vean, la que él hizo, ¿sí? El jueves pasado, ¿ok? Y van a tener también un enlace para comprar el paquete completo, ¿ok? Y también un enlace para comprar el libro. Lo que ustedes quieran, lo pueden hacer. Ahí van a tener 3 enlaces. Entonces, por favor, únanse al grupo porque ahí estamos pasando mucha información valiosa y al día con la información del autor, ¿ok? Exactamente. Lo voy a Entonces, poner así. vale la pena, si por alguna razón lo quieren pensar un poco más y quieren comunicarse con nosotros por separado, háganlo. Y nosotros por separado les podemos enviar los links. La idea es que ustedes entren a ese grupo de WhatsApp. Constantemente vamos a estar informando, vamos a estar compartiendo videos que él ya ha hecho al respecto. Van a tener oportunidad de escucharlo, así sea en video inicial. Pero es la mejor manera de conocer a este personaje. Con el libro lo van a conocer, porque está hecho por él. Pero aprender de él, wow, es que eso es otro tema. Es que no solamente leer un libro, sino aprender de una persona y entender cómo lo logró. Eso es muy importante. Estamos hablando de muchos Quiero, millones de dólares. La oportunidad de aprender ese tipo de cosas. quiero cerrar este live con esto del amor, ¿no? Cuando uno entrega cosas con amor. Dice, Tomás, un regalo entregado con amor no se puede devolver, y en este caso por 3 razones. La primera, porque quien te lo ha dado es alguien que en verdad los quiere y no lo compró por compromiso. La segunda, un regalo con amor no se mira por su precio, sino por el valor que representa. La tercera, con el abuelo de Yamile, mi tío Elías, tengo una deuda impagable. Entonces, lo que te quiero decir, que va muy de acuerdo con Luis, es eso. O sea, nosotros le estamos dando una joya. Eso debería costar muchísimo más, de verdad. Nosotros hicimos cálculos y era como $400, ¿verdad, Luis? Más o menos. Sí, sí. Y lo estamos dando en $47. Y Sí, por ponerlo a precios latinoamericanos, porque realmente esto vale mucho más. Estamos hablando de una persona que está por encima, inclusive de grandes personajes del mundo del marketing, en cuanto estamos hablando a nivel de éxito. Entonces estamos hablando de alguien que realmente tiene que aportar. Podría costar mucho más. Ustedes van a un webinar de Vilma Núñez y les vale $5,000. Tony ¿Ah? Robbins, nada más, $4,000. O sea, Exactamente. entonces Es para que se den cuenta de que esto que está haciendo él es acercarse a todo el mundo. Es y algo muy poder importante. a todo el mundo. Exactamente. Muy, muy interesante. Tu parte, ¿por qué no la lees? Yo dije como última parte de lo que yo miré, pero tú tienes una parte, léela, porfa. Sería Sí, interesante yo que... pensaba, aquí hay una parte del primer universo en la que Tomás está hablando con su novia y él empieza a imaginarse una serie de cosas que tienen que ver con la historia de hecho es una historia real, es verídica porque él, verídica en cuanto a los personajes, no a la estructura de lo que él pone en el libro. Cuando hablamos de los chipchas son son los indígenas que estaban asentados en Colombia y fueron la civilización más importante de Colombia en la época de los incas y de todo esto que estoy diciéndoles. Fueron muy desarrollados, no tuvieron el nivel de los incas ni el de los mayas, pero sí estuvieron muy cercanos de lograrlo. ¿Qué ocurre con ellos? Que él precisamente habla de una parte de esta novela y que dice, a ver, aquí vamos a hablar de que Bochica, que es el dios de los chipchas, ¿sí? Él empieza a hablar lo siguiente. Visa es un personaje de lo que él se imagina. Dice, en alguna ocasión sucedió que porque el designado a convertirse en el nuevo cacique de los chipchas era Visa, que en muisca significa caracol, quien era noble entre los nobles, un personaje joven, ligero en educación, soberbio y algo perverso. Había aprovechado su muy noble origen para llevar una vida licenciosa, castigar sin compasión al pueblo, exigir el pago de impuestos imposibles y en escandalosas orgías beber chicha,
Chicha es una bebida de Colombia, de hecho, todavía se consume. Hasta perder el conocimiento. Así pues, por la excepcional naturaleza de su rango, se siguió todo el protocolo para convertirlo en el supremo jefe muisca, antes de subir a la balsa que lo llevaría al centro de la laguna. La soberbia y vanidad de Ibiza se hicieron más evidentes que nunca. Ordenó a su enorme séquito prever 10 veces más oro del que tradicionalmente se había dispuesto para que fuera empolverado sobre su cuerpo. Guatavita es una laguna que queda en las cercanías de Bogotá, existe, y realmente esto que le estoy diciendo es lo que sucedía, que es ahí donde se hablaba que estaba el dorado para los españoles. Entonces, aducía que su requerimiento era imprescindible, ya que él sería 10 veces más grande que el más grande de los caciques. Imagínense la soberbia. Para llevar a cabo la tarea de fijar el oro sobre su humanidad, hubo necesidad de hacerlo en 10 capas sucesivas, lo que casi dobló el peso original de su cuerpo. Antes de subir a la balsa, el gran chamán dirigió a Ibiza y le advirtió que su compa podría molestar los dioses y en especial desafiar los preceptos de Bochica. Bochica, el dios de los chipchas. Entonces, despreciando los consejos de su séquito y decidido a coronarse cacique, Ibiza subió a la balsa, dio la orden de navegar y emprendió la fase final del protocolo. Sin embargo, los dioses no aceptarían conformes que se coronase como cacique de esa gran nación, un zángano que tan indigno pasado y tan absurdo comportamiento. Entonces, el sabio dios Bochica, padre y protector de la civilización muisca, quien les enseñó la agricultura, la confección, los tejidos y a distinguir el mal del bien, se encarnó en las aguas de la laguna y cuando Ibiza pretendía deshacerse del oro en polvo mágicamente, Bochica le fijó el oro a su cuerpo. Quedó con todo el cuerpo impregnado del oro, en este caso. Así que la primera gran tarea del nuevo cacique fue pasar horas y horas en el centro de la laguna tratando infructuosamente de lavarse para hacerse el oro en polvo. Esto hago un pequeño paréntesis, un brief. Lo que era eso, y eso era la búsqueda de los españoles cuando llegaron a la laguna de Guatavita, porque eso era un ritual que siempre hacían los caciques de bañarse en oro y lo hacían en la laguna. De hecho, hicieron ese experimento y sí encontraron oro, pero era oro revuelto con cobre. Eso es lo que encontraron con los años, ¿no? A la mañana siguiente, la balsa de Ibiza tuvo que regresar a la orilla y todo el pueblo se estremeció al ver que en vez de uno apareció un espectro o una estatua de oro que caminaba. El metal se había convertido, reflejaba tanto brillo con la luz del día que nadie podía acercársele o siquiera intentar mirarlo. Su vida cambió para siempre, pues durante el día los rayos del sol que le abrazaban lo quemaban por dentro y en la noche cuando la temperatura caía hasta congelar el rocío, sus carnes se entumecían y los cristales de hielo como agujas se enterraban en sus músculos. El nuevo cacique Ibiza se convirtió en el más lerdo, solitario y desgraciado ser de la nación muisca. Esto es como para que ustedes entiendan la imaginación que tiene Camilo con esta historia, porque al final, yo no se los puedo leer porque es todo un capítulo completo que habla de este tema, pero sí les puedo decir que al final él logra salir de esta situación y termina elevándose a hablar con Muisca, con Bochica, que es en el famoso Salto de Tequendama. El Salto de Tequendama queda en las inmediaciones de Bogotá, existe actualmente, es es uno de los saltos más grandes del mundo, no es el más grande, el más alto es el del Ángel, pero es muy bonito verlo y ahí han habido muchos suicidios, es más, de hecho sucedía eso en esa época, también se suicidaba la gente. Bochica estuvo a punto de caerse por salvar a alguien, a un niño, y sencillamente él salva al niño, pero termina elevándose. Uno aduce que o se murió o algo pasó con él, o simplemente se iluminó y terminó hablando con Bochica, ya se liberó de su mal. Eso es lo interesante de esta parte del capítulo, en la que simplemente nos enseña un mensaje muy importante aquí. A mí me quedó este mensaje, no sé qué piensas tú, Vanessa, a mí me quedó en este capítulo que no importa, o sea, tú puedes creerte lo máximo y sentir que mereces más que los demás, pero ¿sabes qué? Esa soberbia termina castigándote con el tiempo y eso es lo que sucedió. Ese castigo viene de los demás, porque los demás te pueden ver que sí, estás lleno de oro, lleno de dinero, pero si eres una persona soberbia, no estás logrando propósitos en tu vida adecuados. Estás encontrando en el metal, en el vil metal, ¿sí?
un resplandor que no es realmente lo que tú necesitabas y vas a sufrir por ello. ¿Qué piensas tú de eso, Vanessa? Sí, total, total. Es el carácter y la personalidad. Eh, la personalidad se forma hasta 37 años, estás adquiriendo conceptos, conocimiento y te vas formando, ¿no? Y el carácter sí es aquello que tú adquieres de la familia, de un papá, de una mamá, ¿sí? Que también te forma. Entonces, lo más importante es que uno aprenda en esta vida a mejorar el carácter, a mejorar su actitud, su forma de ser, ¿sí? Y cuando uno tiene soberbia, se cree más que los demás, y eso lo que te va a hacer es zancadilla constantemente, porque te puede dar un poco de fama o de lo que tú quieras, pero luego caes, tienes una caída tenaz. Entonces, es una de estas historias, él es muy bueno contando historias, es que es increíble. ¿Por qué crees que esto va a estar en Netflix? Porque es un libro que realmente cuenta historias, las sabe contar, sabe cómo narrar, sabe cómo mostrarte a ti cosas que tú las puedes identificar. Apenas lees, ya tú vas haciendo una imagen, ¿no? Como esto va a ser un éxito en el cine, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que uno con el cerebro va trabajando, también partes del cerebro que no trabajan normalmente, que es cuando tú lees y lees historias. Es muy distinto cuando no lo haces. Eso es algo importante, que tú vas a empezar a sentir en tu cerebro, hagan cambios, te va a volver más creativo, vas a pensar diferente, ¿sí? Entonces, los invitamos a que se unan. Precisamente estaba haciendo ahorita esto de los links para que cuando vayan allá tengan la información correcta y no y no la pierdan por ahí por el camino, ¿sí? Entonces, sí, me parece muy clave todo esto. Les Es un vamos a libro compartir. de 361 páginas, 361 páginas que ustedes perfectamente se lo pueden devorar en 3 días, 4 días. Vanessa se lo devoró en 4 días, creo. Fue algo porque ella se propuso en sacar un resumen, precisamente ese resumen es el que están pidiendo en Netflix para poder estudiar todo el tema, ¿sí? Entonces, es que quiero que ustedes, nosotros hemos querido compartir con ustedes todo esto porque no solamente se trata la vida de entender cómo podemos nosotros con nuestro propósito transformar nuestras vidas, que ese es nuestro mensaje en cada una de nuestras cuentas. Vanessa lo estudia desde el ser, desde la parte más interna, y yo, aunque domino el tema también, no como ella, porque ella sí es una erudita en el tema, sí les puedo decir que yo entiendo muy bien, como por mi experiencia de vida, como empresario, cómo es que uno puede tener la mentalidad adecuada para emprender, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes, que hemos compartido esto con ustedes porque es parte de nuestra enseñanza, de nuestro propósito para entregarles a ustedes, las personas que nos siguen. Este libro, que es muy bajo precio, ustedes van a encontrar un conocimiento enorme que ustedes mismos van a extractarlo de él. Recuerden, lo leen la primera vez para divertirse como novela. Lo leen la segunda vez para sacarle la información en el que ustedes van a poder ver dentro de ustedes mismos cómo él desarrolla un personaje que no entonces llega al éxito y ustedes cómo pueden lograr lo mismo. Ese es el entendimiento final. El mensaje final de él es que entendamos de que para todos es posible esto. Y como les leí hace un ratico, todo lo que tiene que ver con la conciencia y lo consciente. Ustedes tienen la conciencia, en la parte consciente y la parte inconsciente. Cuando viven en el inconsciente es cuando viven en automático. Cuando viven en el consciente es cuando ustedes desarrollan propósitos. Sus pensamientos generan acciones. Sus acciones generan hábitos. Sus hábitos generan el carácter. ¿Sí? Y ese carácter, al continuarlo, se convierte en su destino. O sea, ustedes pueden ser creadores de su destino o vivir un fatum. Fatum es cuando ustedes simplemente viven en automático y viven un destino en el que ustedes van a decir, ese es el destino. Nada, todo estaba condenado para mí, era mi destino. Era su destino porque ustedes lo dejaron libre, dejaron que las cosas pasaran así, desapercibidas de su vida. Cada vez que ustedes entran a un like de una persona, cada vez que ustedes leen un libro, cada vez que ustedes toman un curso, cada vez que ustedes absorben información, ustedes están recibiendo en ese instante un conocimiento que en ese momento conscientemente lo recibieron. Y inconscientemente, créanme que también se le están atravesando cosas que ustedes decididamente deciden dejar pasar o deciden tomarlas. Si ustedes deciden tomarlas, están entrando en conciencia con su propósito, porque ahí en ese instante ustedes están permitiéndose recrear su mente para crecer. ¿Sí? Así es. Entrar en sintonía con su conciencia
hará que para ustedes sea perceptible todo lo que ustedes van a conocer a través de eso. Este libro les va a abrir su conciencia. Eso es lo que quería decirles. Bueno, espectacular. Vamos a seguir en sintonía. Vamos a, por favor, síganlo en Camilo Nazar Moore. Ahí van a encontrar los links para que puedan acceder. Ya los Voy voy a compartirlo nuevamente. Yo ya lo compartí, Ponlo. volverlo a compartir. Dale. Y nos estamos viendo. Únanse al grupo, que ahí estamos pasando información muy, muy interesante del libro. ¿Sí? Entonces, nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos por estar. Nada más cuidan. Abrazos, bendiciones. Chao. Bye, bye. Chao para todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Bye, bye.